Las lecturas del Evangelio que hemos tenido en estos días precedentes han sido tomadas del capítulo 3 de San Juan. Y es bueno recordar que vamos a tener bastantes textos de San Juan a lo largo de todo el tiempo pascual, es decir, hasta Pentecostés. Estamos hablando de las lecturas de entre semana fundamentalmente. Esta es la época del año en que más se escucha San Juan. Bueno, esta época y la época de Navidad son, digamos, balances que tiene nuestra iglesia en su sabiduría. Porque fíjate que fuera del tiempo pascual, ya se trate de Adviento, Cuaresma o tiempo ordinario, tomamos textos de los otros evangelios, principalmente de Mateo, de Marcos, de Lucas. Pero en el tiempo de Navidad y en el tiempo pascual, nos alimentamos con un banquete abundante, saludable y delicioso, y ese banquete es el texto de San Juan. Entonces, estamos en la segunda semana de Pascua, hemos escuchado varios textos del capítulo 3 de San Juan, y ahora seguimos con el mismo evangelio, pero damos un salto. Nos vamos al capítulo 6 de San Juan. El comienzo de ese capítulo 6 es lo que hemos encontrado para la misa de hoy. Se trata de la multiplicación de los panes, un milagro que, como hemos dicho en otras ocasiones, es bastante singular porque lo cuentan los 4 evangelios. Son pocos los milagros de Cristo que así expresa explícitamente se cuentan en los 4 evangelios, y uno de ellos es la multiplicación de los panes. Un milagro que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, ha sido bastante atacado. Varios, en todos los niveles de la iglesia, han tratado de disminuir este milagro, presentándolo simplemente como una especie de catequesis en la solidaridad. Y no es que esté mal la solidaridad, no es que esté mal compartir, pero por favor que no se nos olvide que el primer solidario y el primero que ha compartido la abundancia del poder de Dios a través de un milagro es Cristo. Esa tendencia mezquina, a mí me duele mucho, esa tendencia mezquina a quitarle los milagros a Cristo. Algo así como pretender que un Cristo con menos milagros es un Cristo más cercano o más comprensible para la gente. Y resulta que cuando uno se acerca a las auténticas periferias y cuando uno se acerca al pueblo sufriente, muchas veces lo que ellos piden son milagros. Porque aquella persona que ha sido despreciada, olvidada del mundo, aquella persona que muchas veces siente que no cuenta para nadie porque ha sido encarcelado injustamente, porque no tiene dinero para comer, porque su tierra es pequeña y pobre, no le da lo suficiente. Esa persona muchas veces lo que está pidiendo es un milagro. Y el que tiene a su hijo muy enfermo, lo que está pidiendo es un milagro. Y la persona que se siente sola y que no logra superar una depresión a pesar de los tratamientos y la ayuda profesional, esa persona está pidiendo un milagro. Por eso me parece tan ridículo que haya la idea de que quitarle milagros a Cristo es una manera de acercar a Cristo a la gente. Es absurdo. Por favor, el que diga eso no conoce lo que es el pueblo de Dios. Miremos, por favor, los rostros suplicantes de las personas en los santuarios. Cuando tuve ocasión de servir como rector del Santuario Mariano Nacional allá en Chiquinquirá, cuando tuve ocasión de servir allá, pues lo que yo vi, pero repetidas muchas veces, lo que yo vi fueron rostros clamando por milagros. Así que por favor que nadie se confunda, que nadie se deje, digamos, trastornar la cabeza con esa tontería. Mira, milagros es lo que necesitamos. Milagros de conversión, milagros de sanación, milagros de liberación. Milagros es lo que estamos necesitando. Y cuando nosotros vemos cómo las fuerzas y los recursos humanos declaran su imposibilidad,
¿A quién clamaremos? ¿A quién volveremos nuestra mirada? Hermanos, ¿no es este el tiempo precisamente para repetir aquel salmo que dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y sigue diciendo: el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esa es la experiencia que está en los salmos. Esa es la experiencia de los pobres de Dios. Esa es la experiencia de tantos que han sufrido y sufrido. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y la respuesta se sigue por su propio peso. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. O lo que dice otro salmo: si mi padre y mi madre me abandonan, refiriéndose a los amores que son tal vez los más entrañables, los más cercanos, los más seguros para mucha gente. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Por favor, para quienes escuchan esto, dejemos el tonto ejercicio de pretender quitarle los milagros a Dios. Más bien agradezcamos que su munificencia, su bondad, su longanimidad, su piedad son tan grandes que Él tiene preparados grandes milagros. No obra solamente a través de lo que llamamos teológicamente milagros, pero Él tiene preparados grandes milagros y prodigios. Y Él lo dijo: el que cree en mí hará obras como las que yo hago y aún mayores. No vale la pena cambiar el Evangelio. Es el peor negocio que puedes hacer. Acepta la grandeza del milagro, acepta la grandeza del Dios abundante, acepta la grandeza del poder de Dios. Tu vida cambiará y tú serás un testigo más de que aquel que se acoge al Señor nunca quedará defraudado. El Señor te bendiga.